Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Luis Suárez y junto con mi compañero Samuel hemos realizado nuestra siguiente actividad de la materia de backend, en la cual se trataba de conectar nuestro código, bueno, nuestro tipo de base de datos a una MySQL. Ahora bien, empezando con lo más básico y con uno de los cambios principales, los cuales son muy importantes de decir, tenemos las nuevas dependencias que hemos agregado. Ahora bien, ¿cuáles son estas nuevas dependencias? Como tal, nosotros trabajamos con la base de datos MySQL. Entonces le agregamos dicha dependencia, la cual es la que se está mostrando en pantalla, la que estoy apuntando con el cursor, la MySQL 2. Ahora bien, también hemos trabajado con el .env, la cual se utiliza para las variables que nosotros analicemos sobre entorno. Y los core, bueno, principalmente decidimos instalar esta dependencia porque como tal no es que sea necesario, pero sí, por ejemplo, puede solucionarlos algunos errores, así no tenga, pero que no dé los errores así comunes de conexión, de no búsqueda de datos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, de MySQL pues es prácticamente la base de datos, evidentemente que lo vamos a utilizar para hacer las consultas. Ahora bien, una vez explicado esto, vamos con la parte de app.js. Bien, si bien aquí no hemos cambiado muchas cosas, notemos que pusimos acá las dependencias, ¿ok? Tenemos aquí el .env, o sea, require, para acceder a las variables de entorno, y tenemos una nueva carpeta, o bueno, ya estaba ahí, pero ahora tenemos require.config connection. Entonces, yéndonos a dicha carpeta, tenemos todo lo requerido para que el MySQL, o bueno, el código como tal, se pueda conectar a nuestra base de datos. Ahora bien, nosotros para crear la conexión debemos de crear una constante, en este caso se llamó pool porque normalmente es el nombre que se le da, y aquí tenemos todo los datos que nos pide como tal este tipo de base de datos. Bueno, como tal, más que todo la página en general, el host, el port, el usuario mejor dicho, la contraseña y la base de datos. Ahora bien, aquí también tenemos para verificar la conexión al obtener una conexión del pool. Bien, aquí tenemos por ejemplo los procesos para validar nuestra conexión al servidor. En caso tal de que diera un error, la propia consola o de la terminal de acá, o también de la propia página de MySQL o de PHPMyAdmin, mejor dicho, nos va a dar que no se está conectando correctamente, como puede decir acá. Ahora bien, al momento de hacer esto, él va a tratar de solucionar el problema, bueno, decirnos como tal cuál es el problema, dando aquí un catch error. Vuelve a colocar la consola error y bueno, va a salir el mensaje de error al conectar la base de datos, y va a salir específicamente qué tipo de error es. Y ahora es como tal para verificar que ya se está poniendo a obtener la conexión, evidentemente, del pool. Ahora bien, como tal se requiere también con los query. El query como tal es la función para realizar las consultas a la base de datos. Entonces, viéndolo de esta manera, tenemos lo siguiente: al momento de utilizar esta función nos va a requerir dos cosas, el SQL y los values. El SQL evidentemente es la base de datos, pero los values son los valores como tal. Ahora bien, aquí tenemos la constante de rows, bueno, son principalmente las tablas o los valores, las cuales van a requerir el mismo query, pero teniendo en cuenta el SQL y los valores que nosotros le estemos dando. Y bueno, aquí si por ejemplo diera algún tipo de error, va a salir específicamente qué tipo de error es. Ahora bien, yéndonos un poquito a lo que es de ruta, pues prácticamente no se ha cambiado nada, o sea, sigue requiriendo lo mismo de siempre, pero como nos exigieron, bueno, la teoría dice como tal, agregar nuevos endpoints, tenemos el endpoint de agregar, de obtener el estudiante por la carrera, el estudiante por rango de edad, los últimos 5 estudiantes registrados, y bueno, eso sería la parte de los nuevos endpoints. Explicándolo de una manera, aquí podemos ver cómo se puede buscar. Tenemos que como tal, todo esto es realizado solamente para buscar el tipo de carrera o solamente el nombre de la carrera que requiera. Para nosotros hacer un ejemplo, ahorita en el ThunderClient, pues nos va a pedir colocar la carrera, o sea, la carpeta, el archivo de carrera, y al lado el nombre de la carrera como tal. Ahora, para obtener el estudiante por rango de edad, tenemos, por ejemplo, el estudiante mostrar rango, ¿verdad? Rango mínimo y rango máximo. Bien. O sea, nosotros vamos a colocar un número. Búscame por ejemplo, de estudiantes de 18 años hasta 25. Los va a buscar todos como tal. Y bueno, los últimos 5 solamente deberíamos colocar esto, y va a agregar solamente los últimos 5 estudiantes que se han registrado a nuestra base de datos. Y por lo general ya todo está igual. Ahora, lo que sí ha cambiado
es la carpeta, perdón, no, estudiantes.js, pero de la carpeta controller. Como tal, ahora nosotros cambiamos, bueno, eliminamos las constantes que teníamos en el código pasado. Esta la dejamos solamente porque no afecta en nada y bueno, al final es un poco necesario tenerla, pero la que sí agregamos, y es la que tenemos aquí, es la constante de query, la cual requiere de la carpeta de config el mismo query para que pueda hacer, bueno, como dice aquí, para importar la función de realizar las consultas en la base de datos. Ahora bien, tenemos lo mismo, o sea, la clase de estudiantes, pero como tal, ahora ya que tenemos que conectar a una base de datos, aquí tenemos la constante de SQL, la cual selecciona de parte de estudiantes, o bueno, del archivo JS en general. La mayoría de lo que estaba anteriormente era lo mismo, solamente que se le agregó ese tipo de funciones. Aquí, por ejemplo, agregar estudiantes, exactamente igual. Seguimos bajando. Tenemos aquí el insertar el estudiante de nombre, edad y carrera. Y bueno, aquí por ejemplo los values, esto es una manera un poco más sencilla y automática de que se pueda hacer este tipo de operaciones. Pero bueno, definimos por ejemplo estudiante.nombre, estudiante.edad y estudiante.carrera. Ahora, lo que va a hacer la constante de SQL2 es insertar este tipo de, a que nosotros vayamos a colocar el pronombre, la edad de carrera, pero aquí entre estos tres signos de interrogación, aquí va a ir el nombre del estudiante, aquí va a ir la edad y aquí va a ir la carrera que nosotros ingresemos. Muy bien, vamos a mostrar ID y aquí es donde vimos, bueno, venimos a explicar los controladores de la clase, pues como tal, mostrar la carrera. Y bien, aquí tenemos la constante SQL que va a seleccionar la ID, o bueno, mejor dicho, la ID, el nombre, la edad y la carrera de parte de los estudiantes, que tengan ese tipo de carrera. Tenemos y por ejemplo cuando es 0 va a dar el mensaje de que no hay estudiantes registrados en dicha carrera. Y por ejemplo aquí, por si tiene un error al momento de mostrar los estudiantes, o también un error, bueno, también para mostrar los estudiantes. Ahora bien, nuevo controlador de mostrar rango. Aquí es donde yo quería hablar un poco más sobre el rango mínimo y el rango máximo. Tenemos el resolve y el reject normalmente, pero tenemos, si intentamos hacer de rango mínimo a rango máximo, si el rango mínimo es mayor al rango máximo, ejemplo, si aquí colocamos un 10 y aquí un 5, nos va a saltar el error de que debemos ingresar los datos correctamente, ya que el valor mínimo es mayor al valor máximo. Y ahora bien, aquí sí venimos normalmente a llamar otra vez a nuestras constantes de estudiante como tal. Y bueno, aquí tenemos normalmente lo que estaba diciendo anteriormente. Ahora bien, aquí seguimos, por ejemplo, colocando cuando los estudiantes es igual a 0, los estudiantes registrados de ese rango de edad, y bueno, los errores normales. Y aquí está lo de mostrar últimos, la constante de SQL, todo normal. Y bueno, prácticamente todo lo que se hizo fue modificarse para que se mostrara en la base de datos como tal, que ya vamos a esa parte. Iniciando normalmente con nuestro código como tal, ahora utilizaremos el comando npx nodemon, puesto que este nos va a permitir hacer las consultas sin estar cerrando y abriendo de manera muy frecuente el servidor como tal. Lo iniciamos normalmente, la conexión a la base de datos se ha establecido correctamente y bueno, como tal se me olvidó mencionar que acá el por lo cambiamos a 3080, puesto que prácticamente solo requiere este tipo de operaciones. Ahora bien, si nos vamos acá a localhost 3080 y por ejemplo colocamos estudiantes, evidentemente nos va a mostrar todos los estudiantes que tenemos. Ahora, colocando los últimos 5, va a mostrar los últimos 5 estudiantes que se inscribieron recientemente: Botella, Stephanie Torres, Sofía Torres, Camilo Ortega, Camilo Vargas. Entonces, como iba diciendo, aquí tenemos el get de los últimos 5. Ahora, por ejemplo, vamos a colocar carrera de derecho, una de las que coloqué. Solamente nos va a obtener una, que es la de Pepe. Y colocándolo de rango mínimo y rango máximo, ahorita sí, nos va a mostrar a partir de menor a mayor todos los que están entre 18 y 23 años. Y bueno, básicamente aquí podemos verlo
en el programa de PHP la tabla de estudiantes que se ha agregado, y bueno, también podemos ver las vistas. Localhost 3080, aquí las tenemos, y fácilmente podemos hacer las operaciones normales. Podemos colocar, por ejemplo, el nombre de Carlos Terán, su edad es a partir de 19 años y la carrera que estudia vamos a ponerle administración. Entonces le vamos a registrar y podemos ver la vista que nos muestra la propia página como tal. Ahora bien, ven que lo tenemos acá con su ID, la edad que tiene y la carrera como tal. Vemos que también se ha agregado aquí a la consola de terminal, y bueno, básicamente ese es el funcionamiento de nuestro programa. Ahora, si nosotros actualizamos aquí, evidentemente se agrega automáticamente, tanto sea de aquí como sea de acá, pero bueno, o sea, es lo que el programa puede hacer. Creo que no me he olvidado de nada, entonces daría por finalizada la explicación del código, o bueno, de lo que se agregó nuevo, y sobre el funcionamiento de este. Muchas gracias por su atención, hasta luego.